¿Conoces quién dijo la frase, la tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía? ¿No? Pues te explico. Esta fue una expresión muy popular y conocida de la líder dominicana y del derecho campesino Florinda Soriano, mejor conocida por todos como Mamá Tingó. Mujer que con agallas defendió los derechos de los hombres y mujeres del campo para que no fueran despojados de sus tierras, por lo que se convirtió en la inspiración de los movimientos campesinos dominicanos. Como forma de honrar su legado, una de las estaciones del metro de la ciudad de Santo Domingo lleva su nombre. Para conocer más acerca de hombres y mujeres que han luchado por sus derechos laborales, mantente atento al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Con ustedes, su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de un anuncio radial para promocionar un servicio de huertos y jardinería. Es importante que tengas siempre pendiente que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos más importantes. Así puedes concentrarte y entender mejor todo lo tratado. En nuestra lección anterior tratamos el tema los inventos y avances más importantes de la Segunda Revolución Industrial que cambiaron el mundo. Aprendimos también cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial. Comprendimos que las investigaciones realizadas durante la Segunda Revolución Industrial trajeron como resultado un sinnúmero de inventos que han cambiado nuestro mundo. Esto gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. Conocimos también la importancia que tuvo el descubrimiento de nuevas fuentes de energía para que se produjera la Segunda Revolución Industrial, donde el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, permitió el desarrollo de los motores de combustión interna. También vimos los aportes de los inventores Nikola Tesla y Thomas Alva Edison en el área de la electricidad, mientras que en el área científica hubo importantes avances, entre los que destacan la teoría de la evolución de Charles Darwin, los procesos de pasteurización y conservación de alimentos de Louis Pasteur y el descubrimiento de la tuberculosis por Robert Cosme. Aprendimos también cómo afecta al medio ambiente el desarrollo industrial y que el mismo produce mejoras en la economía y en la calidad de vida de la población, pero por otro lado puede provocar importantes modificaciones que ocasionan el desequilibrio de los ecosistemas y diversas formas de contaminación. Vimos además las medidas que podemos tomar para reducir la contaminación ambiental en nuestro país y el mundo, como son reducir el consumo de plásticos, disminuir el uso de agua, consumir menos energía eléctrica, tirar la basura al zafacón, entre otras. En el día de hoy aprenderemos acerca del fortalecimiento de los movimientos obreros y sus luchas, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema son los siguientes: origen de los movimientos obreros, características de los movimientos obreros, consecuencias de los movimientos obreros y logros de los movimientos obreros. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con el contenido de la clase. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Estos movimientos obreros nacen para luchar contra las injusticias a las que eran sometidos, con el fin de conseguir una mejora de su situación mediante la actividad política y social. El origen del movimiento obrero responde también a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar consecuencia de clase y a agruparse para reclamar una serie de mejoras. Debes saber que el movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII.
es que durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. Es importante que comprendas que las condiciones de vida de los obreros eran lamentables. Existían jornadas de trabajo de hasta 16 horas en algunos casos y cobrando un salario que la mayoría de las veces no permitía la supervivencia. No existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas. Y cuando el trabajador llegaba a su casa, le tocaba vivir hacinado o amontonado en un espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. Algo que debes conocer es que el origen de los movimientos y la formación de la clase obrera está vinculado con la revolución industrial y el capitalismo. Cuando el mundo occidental dio un salto hacia la industrialización y la manufactura masiva de los productos de consumo, dejando atrás el modelo agrario de la Edad Media. Conozcamos ahora 3 razones principales que llevaron a la conformación del movimiento obrero. Primero, pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres. Bajos salarios. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. El hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo tipo. Pero quizás el concepto más significativo en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases. Esta supuso la toma de conciencia de los trabajadores de que pertenecen a una clase social diferente que sus patronos y que para mejorar su situación el camino más adecuado era el de la lucha. Sin duda, la principal arma obrera en esta lucha de clases ha sido la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias mediante una demostración de fuerza, paralizando la producción. Buena parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. Solo a partir del año 1825 se permitió la creación de sindicatos en Gran Bretaña. ¿Qué les pareció esta información? ¿Verdad que son interesantes los detalles sobre el origen de los movimientos obreros? Como ya conocemos estos detalles, escuchemos entonces algunas de las características que identifican a este movimiento. Número 1. El trabajo en equipo. Una de las cualidades que más caracterizó al movimiento social era la idea de que para conseguir algo se trabajaba en equipo. A la hora de plantear un reclamo o mejoras, siempre se hacía de manera colectiva, no individual. Número 2. La negociación. La negociación fue el mecanismo que utilizaron para conseguir sus objetivos. Número 3. Mejores condiciones laborales. Entre las mejoras se encuentran, por ejemplo, mejores salarios, jornadas laborales más cortas y seguridad. Número 4. Luchas por obtener derechos políticos, como libertad de expresión, el voto y la asociación. Número 5. Diálogo constante. El movimiento obrero se caracterizó por la amplia cantidad de debates y diálogos que fomentaron puertas adentro. Número 6. Sindicatos. Los trabajadores se agrupaban en sindicatos, por ejemplo, por rama o por empresa. Quienes integran estas agrupaciones aún hoy se conocen como sindicalistas. A raíz de todo lo tratado hasta ahora acerca del movimiento obrero, analicemos algunas de sus consecuencias. Una consecuencia fue que los trabajadores fueron víctimas de la opresión por parte de sus empleadores, no solo por su accionar, sino también por sus ideologías. También recibieron el rechazo de buena parte de la sociedad por apelar a mecanismos poco pacíficos a la hora de luchar por sus reclamos, además de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Algunas exigencias hechas por los sindicatos fueron exageradas para sus empleadores, lo que ocasionó despidos masivos. Si lo que vivieron los trabajadores antes de que surgieran los movimientos obreros sucediera actualmente en nuestro país, ¿cuáles derechos del trabajador serían vulnerados? Para responder a esta pregunta, escucharemos la opinión del abogado Gensi Zavala, el cual nos informará qué dice el Código de Trabajo
o Ley 16-92 de la República Dominicana y la Constitución Dominicana. Según lo que establece el Código del Trabajo de la República Dominicana, ¿cuáles derechos del trabajador eran vulnerados antes del surgimiento de los movimientos obreros? Antes de la legislación 92-16, eran vulnerados un sinnúmero de derechos aquí en la República Dominicana. Dentro de estos podemos destacar el foro sindical, el cual, esta institución jurídica que prevé la ley, lo que justifica es que cada persona tiene el derecho de pertenecer al foro sindical a que él quisiera. Un poco después de la era de Trujillo, este derecho era altamente vulnerado, y también en la era del expresidente Balaguer, ya que las personas no podían pertenecer a ningún foro sindical, ya que los empleadores destinaban al despido una vez estos pertenecían a un foro sindical. También podemos destacar entre estos el derecho al paro y el derecho a la huelga. Hoy en día estos derechos están consagrados en la legislación del Código de Trabajo, pero anteriormente el legislador lo previó porque antes eran vulnerados. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Ley 1692 que establece el Código del Trabajador? El objetivo principal del Código de Trabajo es prever y cuidar las garantías y los derechos entre los empleadores y los trabajadores, regulando así también la forma contractual y la relación jurídica entre ambos. ¿Por qué los derechos del trabajador de nuestro país están plasmados en la Constitución? La Constitución de la República se encarga de garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Dentro de estos cabe destacar que el derecho al trabajo, perteneciendo así a la unión del capital y el trabajador, forman un gran engranaje de lo que es la economía nacional del país. Entonces la Constitución, como garantizadora y protectora de los derechos fundamentales, también protege en sí el derecho al trabajo. Gracias al abogado Jensi Zavala por sus aportes a la clase del día de hoy. Ahora veamos, ¿cuáles fueron los logros alcanzados por los movimientos obreros? Algunos de los logros de la lucha obrera se vieron plasmados en mejoras laborales, como son limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las fábricas, la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen en las minas, el surgimiento de sistemas de seguridad social, entre otras. ¿Se han preguntado por qué el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador? El 1 de mayo representa una fecha emblemática para los trabajadores del mundo, debido a que esta fecha representa los esfuerzos de la clase obrera por conseguir un ambiente laboral digno. El Día del Trabajador surge también como homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas revolucionarios que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago en 1886 en Estados Unidos, por realizar un reclamo laboral. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía solo 8 horas de trabajo al día. Sin embargo, el sector empresarial decidió no acatar dicha disposición, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo de 1886, que desencadenó en sucesos lamentables. Vamos a ver qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a las siguientes interrogantes. Número 1. Es un movimiento que surge de la Revolución Industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. ¿Cuál es? Te repito, es un movimiento que surge de la Revolución Industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. ¿Cuál es? Sí, exactamente, el movimiento obrero. Número 2. ¿Cuál fue la principal arma de lucha de la clase obrera? Te repito, ¿cuál fue la principal arma de lucha de la clase obrera?
Muy bien, la huelga. Número 3. ¿A partir de qué año se le permitió al movimiento obrero la creación de sindicatos en Gran Bretaña? Te repito. ¿A partir de qué año se le permitió al movimiento obrero la creación de sindicatos en Gran Bretaña? Excelente, a partir del año 1825. Si has contestado todas bien, al igual que yo, excelente. ¿Qué tal si ahora seleccionas falso o verdadero según corresponda? Número 1. La prohibición del trabajo infantil es un logro alcanzado por el movimiento obrero. Te has contestado muy bien. Hoy aprendimos acerca del fortalecimiento de los movimientos obreros y sus luchas. Comprendimos que el movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Además de que las condiciones de vida de los obreros eran lamentables, donde existían jornadas de trabajo de hasta 16 horas en algunos casos y cobrando un salario que la mayoría de las veces no permitía ni la supervivencia. Conocimos también que la formación de la clase obrera está vinculada con la revolución industrial y el capitalismo, mientras que algunas de las razones que llevaron a la conformación del movimiento obrero son los bajos salarios, las pésimas condiciones laborales y el hacinamiento. También vimos algunas de las características que identifican al movimiento obrero, como son el trabajo en equipo, la negociación, mejoras en las condiciones laborales, luchas por obtener derechos políticos, diálogo constante y sindicatos. Mientras que en cuanto a los logros alcanzados por los movimientos obreros destacan limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las fábricas, la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen en las minas, el surgimiento de sistemas de seguridad social, entre otras. Hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del fortalecimiento de los movimientos obreros y sus luchas. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.